terem vindo esta noite, esta primeira conferência do ciclo de conferências organizado em conjunto pelo Oratório São José Maria e pelo Xenofa, 2026. A primeira conferência deste ano é com o Afonso Aguiló, que eu já passo a apresentar, mas não gostaria de vos lembrar só que temos uma série de outras conferências a seguir, que estavam no cartaz que chegou a todos, e uma nota só em relação ao cartaz que terão recebido, é que houve uma alteração, a última conferência, no dia 19, passou para dia 20, e a outra hora, às 20, portanto só ter isto ter isto presente, que a última conferência já não é 19 às 9h30, é dia 20 às 20, só 20 de junho, sim, passou para o dia seguinte, era 19 de junho, às 9h30 da noite, ou com o cocktail antes, era às... Pronto, passou para sábado às 8 da noite. Se há alguma dúvida, perguntem às vossas mulheres. Bom, e dizer também que para além destas conferências, como também terão conhecimento, há outros cursos a começar. Há um curso do papel do pai, para quem ainda não o fez, recomenda-se. E há também um workshop com o David Cercas que vai para a terceira edição. É diferente das outras edições anteriores, portanto, é no próximo dia 18 de Abril e, portanto, as inscrições também já estão abertas. Por favor, consultem, vejam, falem em casal, vale bastante a pena, é um sábado de manhã, ainda dá tempo para depois irem almoçar e passar a tarde e falarem um bocadinho. Há outros cursos também a correr agora, há os cartazes que estão por aí, a circular por WhatsApp, por e-mail, etc, por aí fora, vale a pena. Vale a pena para vocês, para os que já fizeram, vale a pena dizer aos amigos para fazerem, enfim, aproveitar para conseguir chegar a mais pessoas, porque se aqui estamos é porque achamos mesmo que isto vale a pena. Hoje temos connosco o Afonso Aguiló, que fez o favor de vir. Se falamos de português devagar, se entende ou não? Já vamos deixar para aqui? Sim. Então, o Afonso é uma pessoa que fez o favor de vir ter connosco do outro lado da fronteira, vai-nos fazer aqui uma apresentação e vai falar convosco e depois estará disponível com certeza para perguntas no final. Mas o Afonso é engenheiro de formação, mas há décadas, posso dizer décadas, que se dedica à educação, portanto deixou a engenharia para trás, já trabalhou por computador, transformou em medicina, fomento em Espanha, já lançou uma própria fundação para isso mesmo, para projetos educativos. Hoje em dia essa fundação tem projetos educativos em Espanha, em Portugal, noutros países na Europa, África, nas Américas e enfim. E o mundo é o limite, tanto quanto eu vou percebendo, e também agora aqui eu tenho que ler para não me enganar, altruisticamente, isto são projetos egoístas, mas altruisticamente é hoje em dia Presidente da Confederação Espanhola de Centros de Ensino. E é autor de vários livros. Se fizerem uma pesquisa sobre o Afonso, vão perceber que é autor de muitos livros. Uma vez uma pessoa dizia-me com alguma graça que se eu estiver a falar com ele e me distrair, quando olhar para ele já publicou outro livro, quer dizer, é assim um autor profícuo, mas sempre com reconhecida qualidade. E portanto, se algum destes temas estiver interessado num livro e que vocês tenham acesso, depois acho que vale mesmo muito a pena ler e entender e procurar saber um pouco mais. Mas o percurso dele fala por ele e aquilo que ele tem para dizer é que é mais importante e portanto acho que vamos recebê-lo e nada, Alfonso, passo a palavra. Obrigado por ter vindo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches y procuraré hablar despacio, espero que se me entienda bien, si no pues me decís. Y lo primero también felicitaros por sacar tiempo para pensar en la educación. Me pidieron que hablara sobre la propuesta cristiana para educar a la familia en la escuela, que es pues un título parecido al libro este último que he publicado, porque es como una cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho, porque yo, aunque soy ingeniero, pues siempre me ha gustado mucho la historia, no es incompatible. Y claro, al leer e investigar sobre la historia de la educación, una de las primeras cosas que se percibe es la importancia que ha tenido la inspiración cristiana de la educación, que es la primera que han traducido muy bien estas diapositivas. La inspiración cristiana de la escuela
y de la educación en la familia es clarísima. También la universidad. O sea, la universidad nació en el siglo XIII. Todas las primeras universidades en todo el mundo se crearon con edictos pontificios. O sea, no fue una invención de los grandes reyes, ni emperadores, ni del Estado moderno, sino que fue así. Y en el caso de la escuela también igual, porque la escuela tal como hoy la conocemos nació en el siglo XVI. Los primeros que empezaron fueron los jesuitas, con el llamado método parisiense que aprendió San Ignacio de Loyola en la Sorbona, que al final es una fórmula que ahora nos parece como evidente, pero que entonces no lo era en absoluto, que es un método por el cual pues, el saber lo distribuían en asignaturas y en cursos, y hasta que no se aprobaba un curso no pasabas al siguiente, y tenía una serie de métodos pedagógicos que tuvieron un éxito enorme. Y esa fórmula pues luego continuaron otros grandes santos, San José de Calasanz, por ejemplo, ya en 1597 pues, puso en marcha las escuelas pías, los escolapios, que es lo que hoy se entiende por la escuela pública, que es una escuela abierta a todos, y que esa escuela abierta a todos pues tuvo también, igual que lo de los jesuitas, una extensión enorme. Y muy poco después, ya en el año 1607, pues hubo una mujer, Santa Juana del Estonac, que tuvo una idea que entonces fue completamente disruptiva y nueva, que es escolarizar también a la mujer, algo que a nadie se le había pasado por la cabeza, ¿no? Porque cuando se dice abierta a todo, pues era abierta a todos los varones, ¿no? Y luego pues hubo otras santas, Santa Luisa de Marillac, las Hijas de la Caridad, que hoy es la congregación más grande del mundo, y luego vienen los marianistas, los maristas, luego San Juan Bosco. Ha habido toda una serie de grandes santos que son los que han creado la escuela tal como hoy la conocemos. Porque hay gente que piensa que la escuela tal como la conocemos fue un invento del Estado moderno, pero el Estado moderno lo que hizo fue precisamente en un momento concreto en el siglo XIX expropiar la escuela, porque sabéis, con la Revolución Francesa pues una de las primeras cuestiones que vinieron a suceder es que el Estado pues se expropió los bienes de la Iglesia, y toda una serie de escuelas y obras asistenciales pues pasaron a ser administradas por el Estado, y había tenido tal éxito la fórmula que el Estado convirtió eso en una propuesta obligatoria. O sea, la escuela, eso en cierta manera, yo por lo menos siempre lo he visto así, es como un gran éxito del empeño formativo de la Iglesia, y es que la fórmula que la Iglesia había puesto en marcha durante siglos fue incorporada por el Estado moderno y convertido en una cuestión obligatoria y completamente planetaria, porque esa fórmula que se había inventado tiempo atrás, pues hoy día no solamente es una cuestión obligatoria, sino que es un derecho prestacional del Estado en absolutamente todo el planeta. Y esto creo que es un éxito de inculturación de la fe, y un éxito de cómo pues esa visión, esa inspiración cristiana, de esa apuesta por la nueva generación, es algo que ha transformado completamente la historia. Y bueno, fue precisamente pues eso, la experiencia de grandes santos, porque fueron personas que no fueron simplemente sabios universitarios o sabios escritores que hicieron los tratados de cómo había que educar, sino son personas que pusieron en marcha grandes instituciones que se extendieron por todo el mundo y que contribuyeron a que la educación de la gente joven pues cambiara completamente respecto a lo anterior, porque es verdad que la escuela había existido siempre. Los egipcios, los caldeos, los romanos, los griegos, todo el mundo tuvo escuelas, pero básicamente eran escuelas palatinas, escuelas de los palacios, y las escuelas que tenían los monasterios. Pero la escuela tal como hoy la concebimos fue mucho más adelante. Y la clave de esta transformación y de este desarrollo de lo que es la educación fue la mirada de misericordia de la Iglesia sobre la gente joven. O sea, precisamente
la idea de la educación es una idea que nace de la mirada de caridad y de amor, de misericordia de la Iglesia. Y bueno, pues todas estas ideas de caridad y de servicio, pues efectivamente pues fueron asumidas por los poderes públicos, como te decía, y ese impulso ha sido decisivo, no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad, porque la Iglesia, cuando hacía estos esfuerzos educadores, no lo hacía simplemente para atraer gente a sus filas, porque de hecho sigue habiendo muchos países. Yo, por ejemplo, he visitado escuelas en Japón, un país donde hay menos del 0,5% de católicos, y hay desde hace siglos escuelas católicas, y es evidente que esas escuelas no están porque piensen que van a conseguir que mucha gente se haga católica, sino porque realmente hay un empeño educador de servicio a la gente joven que está por encima de la religión. Y bueno, esta es una imagen de las hijas de la caridad. Y al final, pues, esta historia que os digo, pues es una historia que esas instituciones cristianas fueron las primeras en educar a las personas sin recursos, las primeras en escolarizar a la mujer, las primeras en escolarizar a las personas con necesidades educativas especiales, que se dice ahora, ¿no? Con dificultades, las primeras en escolarizar a los que nadie llevaba a la escuela. Está el ejemplo de San Juan Bosco, cuando iba recogiendo pues, la gente que no quería ir a la escuela, que estaba pues, muy próxima ya a la delincuencia. Y todo eso fue, digamos que como un gran empeño de servicio que se transformó en derechos sociales reconocidos después. Y bueno, yo quería hacer, ya que estamos en el oratorio de San José María, una mención a la gran innovación que trajo San José María en el mundo de la educación. Y es que tradicionalmente en la Iglesia todos los grandes empeños educativos los hacían las instituciones católicas. Siempre en todos esos proyectos estaba al frente un fraile, un sacerdote, una monja, un obispo. San José María trajo un mensaje que es impulsar la creación de proyectos educativos dirigidos autónoma y totalmente por laicos. Esto es una gran innovación porque precisamente toda la teología del laicado que San José María quiso desarrollar es que decía, no son solo las instituciones las que tienen que hacer escuelas, sino que las instituciones tienen que dar formación a las personas para que ellos hagan las escuelas cada uno de una manera autónoma, como le parezca que lo tienen que hacer, con su propia adaptación a la cultura del país, del lugar, del momento histórico, de las personas que lo promueven. Y esto es una gran innovación en la historia de la Iglesia. Por eso, pues San José María, este modo de hacer responde al protagonismo y la libre iniciativa de los laicos. Y son proyectos que son de carácter civil, no son proyectos eclesiásticos, no son obras canónicas, sino que son personas que con otras personas ponen en marcha proyectos con sus propios recursos, bajo su propia responsabilidad y sin comprometer a la Iglesia. Y bueno, esta forma de hacer escuelas pues tuvo un desarrollo enorme. Y ponía ahí que durante los 20 primeros años, desde que se empezó a hacer estos proyectos, pues se hicieron más de 200 escuelas en todo el mundo, y eso es un ritmo de crecimiento que no se había dado con esta intensidad en la historia, lo cual muestra cómo cuando además de que las instituciones hagan cosas, lo que se hace es responsabilizar a los laicos de que lo hagan, el resultado es mucho mayor. Y entonces en esta aportación de San José María a la educación, pues San José María no quiso que hubiera un método pedagógico propio de las personas del Opus Dei, porque precisamente pues, eran libres, era un ejercicio profesional y eso tenía que ser siempre una cosa muy plural. Y tampoco quiso que hubiera una didáctica propia del Opus Dei, sino que hubiera una gran pluralidad. Y bueno, pues lo que le parecía como más sustancial, más importante de su mensaje es lo que podríamos llamar la unidad de vida, que es
esa unidad, esa coherencia, autenticidad en todo lo que hacemos las personas. Y bueno, ponía aquí que esto es muy interesante tanto para la escuela como para la familia. Yo siempre lo he pensado que pues una escuela con identidad cristiana no puede caer en ninguno de los dos extremos, o sea, porque es una escuela, al tiempo es una comunidad académica y al tiempo es una comunidad de personas con una identidad cristiana, pero no se pueden supeditar la una a la otra. O sea, no se trata de que sea una escuela académicamente muy buena que presta un servicio religioso. Yo lo decía antes que esto es como, yo vengo esta mañana del aeropuerto de Barajas, ahí es un aeropuerto que tiene una capilla y un capellán y hay misa, tiene unos servicios religiosos, pero eso no quiere decir que el aeropuerto tenga identidad cristiana. Tampoco tiene que ser lo contrario, no es que sea una comunidad de personas con una identidad cristiana y un deseo de evangelizar que tienen un colegio como si fuera una excusa, una superestructura para hacer una evangelización que instrumentaliza la vida profesional, sino que tiene que haber una unidad de vida entre esas dos almas. Y esto mismo pasa en la familia. La familia tiene que ser una familia que cuida mucho de sus hijos, que los educa muy bien en todas sus virtudes y en todo su desarrollo profesional, emocional, moral, etc. Y que esa identidad tiene que estar como muy unida. La identidad cristiana tiene que inculturar, tiene que impregnar toda esa otra actividad. Y lo católico tiene que invita a profundizar en la racionalidad de lo que creemos. Y eso es así porque las dos cosas responden la misma pregunta por la verdad. Y en la familia pues se podría decir lo mismo. Y por eso Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, decía que la educación católica se tiene que distinguir por el interés en el uso de la razón. Y por eso en una escuela o una familia la mejor educación cristiana será aquella en la que se haya puesto un gran esfuerzo en comprender muy bien las cosas, en razonar las cosas con profundidad, en que no sea adoctrinamiento, sino educación. A veces me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre educación y adoctrinamiento? Pues que la educación siempre procura hacer que las personas piensen y expresen su propio pensamiento y lo pongan en contraste con los demás. Y de ese contraste nace un convencimiento más profundo de las cosas. O sea, que no se trata tanto de repetir las cosas, de imponerlas por la propia autoridad, sino de que las personas entendamos el motivo por el que se hacen. Y esto no quiere decir que haya que renunciar al uso de la autoridad o que todo tenga que ponerse en cuestión, pero sí que tenemos que tener la ilusión de hacer que las personas entiendan bien las cosas, y porque cuando las cosas procuramos pasarlas por el filtro de la razón, pues muchas veces las explicamos de distinta manera y logramos entenderlas más a fondo y la entienden más a fondo los demás. Y ese uso de la razón, riguroso, sin adoctrinar, sin polarizar, que es una cuestión lo de la polarización como que cada vez más universal, pues es lo que hace que profundicemos en los temas difíciles, que sepamos responder a las preguntas difíciles, que pongamos entusiasmo en buscar la verdad y en encontrar sentido a la vida. Y en ese sentido creo que para la buena educación cristiana hay que poner un especial empeño en el desarrollo de lo que se podría llamar los hábitos intelectuales, porque son hábitos muy importantes para la educación cristiana. O sea, la educación cristiana precisamente tiene que estar fundamentada en un desarrollo muy esmerado de la razón. Y por eso ponía ahí pues, que el hábito de pensar con rigor, que cada uno tenemos que como cuestionarnos, ¿no? Si nosotros somos personas que tenemos opiniones propias o la mayoría de nuestras opiniones están como asociadas a nuestros grupos de pertenencia. Yo me acuerdo de Alejandro Llano, que fue rector de la Universidad de Navarra, siempre decía que la mayoría de las personas, las opiniones que tenemos no son nuestras, son prestadas, porque son opiniones que hemos escuchado, que nos suenan bien, que las repetimos, que nos parecen
interesantes o consistente, o digamos que pertenece a nuestros grupos de pertenencia culturales, políticos, religiosos o del tipo que sea, pero realmente no las hemos pensado. Y esas opiniones, como no las hemos pensado, no son nuestras. Y no sabemos lo que pensamos sobre ese tema precisamente porque no lo hemos pensado. Y hasta que no sometemos a crítica nuestras opiniones y las contrastamos con otras y digamos que las sometemos a diálogo y reflexión, hasta que no hacemos eso no llegamos a saber cuáles son nuestras opiniones verdaderas. Y por lo tanto no nos conocemos ni estamos digamos que como desarrollando nuestra vida, sino que estamos con opiniones prestadas. Y en ese sentido decía lo de que el estudio y analizar con profundidad, sin preconceptos ideológicos ni dogmatismos. A veces todos somos como un poco dogmáticos, ¿no? Que tenemos unas ideas que las decimos con energía, pero que no somos capaces de responder a las críticas que se les hacen. Capacidad de juicio, de argumentar con claridad. Hay muchas veces que cuando explicamos algo nos damos cuenta que no nos convence ni a nosotros mismos y que tenemos que buscar mejores argumentos y mejores ejemplos y mejor respuesta a las objeciones. Bueno, también el argumentar los hábitos de escucha, de observación, de buena gestión de la atención, de buena gestión de la memoria. Esto también es muy importante porque la educación en gran parte también tiene mucho que ver con la gestión de la atención. Por eso pues ahora se habla tanto de las pantallas, porque el problema es que roban nuestra atención. Y entonces hay muchas veces que las personas, porque no tenemos una buena gestión de la memoria, estamos como anclados en el pasado, con resentimientos, con fijaciones, con heridas, o estamos patológicamente pendientes del futuro, con miedos anticipatorios, con ansiedad, con preocupaciones por cosas que van a pasar y luego no pasan. Y entonces resulta que la memoria y la ansiedad pues son cuestiones que hacen que nuestra vida sea mucho más difícil. Y esto también es gran parte de la educación. O lo mismo que saber hacer las preguntas adecuadas, saber variar el rumbo de las cosas tomando decisiones con conocimiento. Hay muchas personas, a todos nos pasa, que muchas veces nos lamentamos mucho de las cosas, pero no tomamos las decisiones necesarias para salir de ese problema. Y somos personas que tendemos a estar siempre quejándonos, que tendemos a siempre a echar la culpa a cosas que están fuera de nuestra capacidad de influencia, etc. Bueno, saber centrarse en el presente. Todos estos hábitos intelectuales, yo lo que veo es que luego en la vida profesional tienen una importancia enorme. Esto se ve enseguida en el trabajo, ¿no? Cuando uno encuentra personas que su capacidad profesional está muy mermada, muy limitada, precisamente pues porque son personas que tienen una espiral de preocupación, de ansiedad, de enfado, de distracción, digamos que como de centrarse en pequeñas cosas pero no en las importantes, y que hace que luego pues tengan muchísimas limitaciones en su vida profesional y familiar y social. Otra idea que creo que es importante y que ha saltado mucho a la vista ahora en el mundo de la inteligencia artificial es que la educación ha tendido a centrarse mucho siempre en las respuestas. Como que la educación es que te digo cuáles son las respuestas a las preguntas, tú las aprendes y yo te las pregunto y te pongo una nota. Pero claro, lo que cada vez es más claro es que los conocimientos están todos en la red, están en Google, están en la inteligencia artificial. Lo importante no es tanto las respuestas, sino las preguntas. Lo importante es que las personas sepamos hacer las preguntas adecuadas, que tengamos el contexto suficiente para que las preguntas sean certeras. Y esto creo que exige también un esfuerzo, pues un esfuerzo de pensar con rigor y con pensamiento propio. Y por eso yo diría, hay muchas veces que en la educación lo que buscamos es que nuestros alumnos o los hijos piensen lo mismo que nosotros.
Y la educación no es que los alumnos o los hijos piensen lo mismo que nosotros, la educación es que piensen por sí mismos. Y para que piensen por sí mismos significa que van a cuestionar muchas veces lo que decimos, pero eso nos tiene que parecer interesante, porque si lo cuestionan, pues nos ayudarán a explicarlo mejor, a explicarlo con más pedagogía, con más interés, con más atractivo. Esto, repito, no significa que no tengamos que tener autoridad y que hay veces que hay que imponer la autoridad, porque si no sería la educación sería una simple ilustración. O sea, siempre cualquier educación tiene una parte de coerción y de obligación y de autoridad, eso está claro. Pero un buen educador tiene que procurar usar la autoridad lo imprescindible y siempre procurar que las cuestiones que proponga tengan una atracción porque inspiren y porque entiendan que esas cuestiones pues son... Mira, puedo contar una anécdota. Yo estuve el año pasado hicimos un curso de formación y entonces pues el ponente era toda una jornada, pues dijo, hombre, para que esto funcione bien, ¿qué os parece que habría que hacer con el uso del móvil durante el día? Entonces pues se levantaron varias manos y al final lo que todos concluyeron es que nadie debía sacar el móvil en todo el día, porque si no entonces no se producía la dinámica y el dinamismo de intercambio que se buscaba. Y entonces el ponente preguntó, bueno, ¿y qué hacemos al que saque el móvil? Y entonces empezaron a levantarse manos, pues hay que quitárselo, hay que hacerle que salga y cuente un chiste o que baile una canción. Entonces, claro, a mí me sorprendió que si él hubiera dicho al principio eso, todo el mundo habría pensado que era un dictador y un nazi. Pero lo que hizo fue someterlo a un diálogo de toda la sala y entonces cuando la gente entiende el motivo por el que se hacen las cosas es mucho más exigente todavía. O sea que en la medida que logremos que la gente entienda por qué hay que implantar determinadas normas, sea en el aula, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, en esa medida siempre hay un compromiso mayor con esas decisiones. Y por eso el pensar el hacer que la gente, bueno, pues se contradigan y se contrasten las opiniones unos a otros es una cuestión muy importante. Y uno puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con la educación, con la expresión cristiana en la educación? Yo diría que todo, porque precisamente lo que trajo la fe a la historia es la libertad religiosa. En el mundo antiguo, la religión siempre era la religión del emperador o del pueblo, y precisamente lo que trajo la Iglesia, aunque luego la historia ha habido de todo, porque están siempre los pecados capitales y el deseo de imponer lo propio, pero el mensaje cristiano siempre fue un mensaje de libertad y de separar lo que es la autoridad civil de la autoridad religiosa. Y bueno, pues eso es lo que trajo el concepto moderno de libertad y de tolerancia y de bueno, ser personas amables. Esto también es otra cuestión que creo que también tiene una gran importancia. La educación cristiana está muy vinculada al ejercicio del cariño y del afecto. Y esto es algo que las personas tenemos porque lo hemos experimentado. Y uno tiene ese sentimiento de misericordia, de ayuda, de solidaridad, de afecto, porque lo ha vivido. Y porque lo ha vivido, porque lo ha visto en su padre y en su madre, en sus hermanos, en sus profesores. Y esto yo creo que precisamente ese gran estímulo de haberlo visto deja una marca muy profunda en las personas, ¿no? No sé si habéis visto la noticia de hoy en Barcelona, pues han aplicado el suicidio asistido a una chica de 25 años que había tenido una vida muy dura y que sus padres estaban divorciados, en una situación muy, muy complicada, estuvo atendida por los servicios sociales, más adelante pues tuvo otra serie de problemas, se intentó suicidar y quedó parapléjica y finalmente pues ha pedido la eutanasia. Y entonces lo que todo el mundo decía, esta persona lo que necesita
no es que el Estado le ayude a morir, lo que necesita es que le ayude a vivir. Lo que necesita es atención y cariño, y es lo que le ha faltado toda la vida. Y yo pensaba que es un poco parecido a esta idea. Las personas necesitan haber recibido cariño para que se haga una cosa con natural a ellos y lo hagan con los demás. Y eso es lo que hace, eso es lo que diferencia el mundo humano del mundo animal, que no impera la ley del más fuerte, sino que impera la ley del amor a los demás. Y bueno, la confianza, la amistad y la confidencia, que son ideas también muy repetidas por San José María, el trato con gran consideración a las personas, la tutoría personal, que él siempre propuso como una idea inspiradora para la enseñanza, pues el tratar a las personas con mucha dignidad, el interesarse por la interioridad y por los problemas y las vivencias de cada persona. También San José María siempre transmite un mensaje de optimismo y esperanza con la gente joven. Seguro que todos habréis oído pues eso, que el quejarse de cómo es la siguiente generación es una queja que ha estado presente en toda la historia. Y uno se puede encontrar una tablilla babilónica en la que dice que la gente joven va con el pelo largo, que desobedece a sus padres y que son muy poco responsables, porque es una cuestión que ha sucedido siempre. Porque la enseñanza, la educación, siempre es frustrante. ¿Por qué? Porque siempre uno espera más del fruto de la educación de la siguiente generación. Y uno siempre le parece que lo que logra es poco. Y por eso siempre todas las generaciones han pensado que la siguiente generación está peor educada que la suya. Y no es verdad, porque si fuera verdad quiere decir que cada generación estaríamos peor, y no es el caso. Lo que pasa es que es un sentimiento natural. Uno pone tanto esfuerzo, tanto cariño, tanta dedicación. Si pensáis el esfuerzo que una madre, que una familia pone en la educación de sus hijos, lo sumas todo durante días, años y años y años, es una inversión tan enorme que, claro, cualquier dificultad uno siente como que no está recibiendo el retorno que merecía, ¿no? Pero, en fin, esto es natural, siempre ha sido así en toda la historia, y por eso creo que es muy importante tener ese sentido positivo en la educación y ese amor a la libertad, y decir, yo educo no para que haga lo que yo quiera, no para que piense lo que yo pienso, no para que se inspire en lo que a mí me inspira, no para que tenga la profesión o la forma de funcionar que yo tengo, sino porque estoy enamorado de su libertad y porque lo hago con un amor desinteresado. Y por eso creo que es muy importante. Esta mañana también lo comentaba, me acuerdo, como yo creo que uno de los grandes problemas de la educación es, digamos que la difusión del pesimismo. O sea, el pesimismo es como el COVID, es una especie de virus que se extiende y que cuando te quieres dar cuenta se te ha metido dentro y tienes que ponerte en cuarentena. Y porque bueno, es tan fácil quejarse, es tan fácil pues que te entre ese pesimismo, esa visión negativa. Bueno, pues también aquí se ve a San José María, que decía amar al mundo apasionadamente, no quedarse en la comodidad de echar la culpa al ambiente, a las ideas imperantes, al mundo en que vivimos, porque siempre tiene... Bueno, a mí me gusta mucho este hombre, Stanislaw Barach, que dice que las tres grandes adicciones de nuestro tiempo son estas tres: quejarse, tener razón y echar la culpa a otros. Esto es como, ya sabéis, la dopamina, ahora que todo el mundo habla tanto de la dopamina y de la serotonina y estas cosas. O sea, cuando uno tiene un problema y se queja, tiene un pequeño chute de dopamina, pero dura unos segundos. Y entonces lo que hace es buscar inmediatamente, decir, ya lo decía yo, tengo razón. Y luego hay que buscar un culpable y endosarle la culpa a quien sea, al que tenga más cerca, al gobierno, a la ley, a las nuevas generaciones, a la gente joven, al colegio, a los padres, a los profesores, a los hijos, a la suegra, a quien sea, pero siempre un culpable. Y claro, eso
produce un momento de alivio, ¿no? Porque dice, ya lo tengo resuelto. Yo tenía razón, esta es la culpa, pero claro, es adictivo. Entonces, el gran problema de nuestra época, de las sociedades desarrolladas, son las adicciones, porque tienes mucha más disponibilidad de satisfacción, pero te haces adicto a la satisfacción y la satisfacción se vuelve contra ti. Por eso, creo que una cuestión muy importante es que cada uno a sí mismo se ponga en guardia contra la queja. Y cada vez que uno ve que se queja, o ponerse de acuerdo con tu mujer o tu marido y decir, cada vez que me queje me sacas tarjeta amarilla. Como diciendo, tenemos que conseguir no quejarnos, porque yo pienso, si tú te acostumbras a quejarte, ¿qué van a hacer tus hijos? Quejarse. ¿Qué le sucede a la gente que se queja? Que claro, como tú te quejas, te estás quejando es porque hay otro culpable, si no, no te quejarías. Entonces, la gente que se queja mucho no busca solución a las cosas, sino que se queda inmersa en su negatividad. Y entonces no mejora. Y cada vez está peor, porque ya digo que es una adicción. Y bueno, pues yo diría también buscar ayuda de Dios. Yo veo que la gente joven, la nueva generación, afortunadamente es más espiritual que la anterior, y creo que no basta con educar en ese conjunto de valores que todos compartimos, porque al final pueden ser muy pocos, y que tenemos que manifestar sin miedo la propia identidad cristiana, y porque si no lo hacemos, lo que sucede es que al final tenemos la identidad que el contexto nos impone. Por eso en la familia, en la escuela, uno tiene que pensar mucho sobre su identidad. La identidad es la pregunta más importante de la vida de una persona y de una institución. Y lo dice, yo, ¿quién soy? ¿Para qué estoy sobre la tierra? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? Esa pregunta es la pregunta más importante para la felicidad de una persona y la pregunta más importante para el éxito de una institución, de una familia también. Porque dice, ¿yo para qué estoy sobre la tierra? Pues para sobrevivir, para llegar a fin de mes, para tener un coche mejor, para tener unas vacaciones mejores, para... Enseguida uno ve que eso no es un objetivo para una vida y enseguida se da cuenta que el objetivo siempre tiene que ser un objetivo de servicio, no puede ser un objetivo autorreferencial. Y bueno, pues yo diría que quizá precisamente porque estamos en una sociedad bastante secularizada, tenemos que ser valientes en cuanto a la visualización y la manifestación pública de la fe. Y la fe, no hablo de la fe simplemente como la práctica religiosa. Yo hablo de la fe también en este sentido, ¿no? En procurar que los espacios, la actividad, las actitudes transmitan belleza, que favorezcan el encuentro personal, que eleven el corazón, que cuando uno vea una familia con identidad cristiana, todo el mundo diga, me gustaría ser como esa familia. Y esto se lo escucha a mucha gente que dice, yo quiero casarme y ser como esa familia y quiero educar a mis hijos como los educa esa familia, porque ven que hay algo que suscita interés y emulación. Y esa belleza de esos gestos que uno descubre en determinadas familias, en determinadas personas, en determinadas escuelas, pues son sentimientos que tienen una gran importancia. La lectura. Yo también siempre pienso qué importante es la lectura para que las personas conozcamos la interioridad de las personas y para que desde luego esa experiencia nos haga mejores. Yo también lo oí hace poco, lo escuché hace poco, que si una persona no es capaz de concentrarse en la lectura de un libro durante tiempo, será muy difícil que profesionalmente se pueda desarrollar, porque para cualquier esfuerzo hace falta una capacidad de concentración. Y hoy día el mundo del clic y de las redes sociales, de todo, que conste que yo soy muy partidario de la tecnología, pero precisamente por ser muy partidario de la tecnología enseguida te das cuenta que tienes que conseguir que no te posea y que tienes que conseguir
ser capaz de dedicar tiempo seguido a concentrarte en una tarea concreta, y la lectura es un gran índice para medirlo. Y bueno, pues el clima de confianza para recibir feedback, cuando uno encuentra a alguien que te da feedback, pues eso es un tesoro. Una persona que es capaz de decirte en qué puedes hacer mejor, y que exista pues en nuestro entorno, en la familia, en la escuela, en el lugar de trabajo, en los ambientes que nos movemos, esa naturalidad para decirnos cómo ser mejores, que es otra cosa muy cristiana, ¿no? Es la idea de la corrección fraterna que explica el Evangelio, ¿no? Si ves que tu hermano hace algo mal, pues corrígele a solas, con afecto, de forma que no le humille, de una forma que sea pues muy natural, bueno, yo creo que todos, cuando alguien en vez de criticar a nuestras espaldas, nos dice algo que podemos ser mejor, pues se lo tenemos que agradecer mucho, que haya tenido esa lealtad. El modo como nos tratamos, y a veces lo pienso, ¿no? Según sea un grupo de WhatsApp, enseguida se ve cómo es la identidad cristiana de ese colectivo, ¿no? De cómo se discrepa, de cómo se respeta, de cómo se trata a la persona tóxica, que siempre hay varias en todos los grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? Bueno, pues la preocupación. Me gusta mucho esta imagen porque los niños desde muy pequeños tienen que aprender a lo que es el servicio y el tener ojos para ver las necesidades de los demás, porque el niño por su propia naturaleza es egocéntrico y está centrado en lo suyo, en su interés, y la educación es precisamente sacarle de su pequeña esfera de atención y que abra los ojos a las necesidades de los otros. Bueno, el trabajar, el diálogo con gente que tenga otras creencias. La identidad cristiana no invita a encerrarse con los que piensan como nosotros. Es verdad que hay que tener un ámbito de protección, pero también hay que tener un ámbito de apertura. Y la educación, el éxito de la educación está en conjugar las dos cosas. O sea, la hiperprotección no funciona, la indiferencia tampoco. Bueno, me gusta mucho la parábola del buen samaritano, que ya sabéis que el buen samaritano es la figura de Jesucristo en la Iglesia, y el hombre caído en la orilla del camino pues es la humanidad doliente. Y claro, tanto el levita, que ahí se le ve, como todos los que pasaron experimentaron compasión, pero solo el samaritano se paró. ¿Por qué se paró? Pues porque el samaritano había educado sus sentimientos de manera que la compasión natural que todos sentimos, en vez de buscar una excusa para pasar de largo, ha buscado un motivo para pararse. Entonces la educación al final es encontrar motivos para detenerse ante el sufrimiento del otro y saber superar las excusas que se nos presentan para pararnos ante el sufrimiento de otro. Y esa evangelización de los propios sentimientos es una parte fundamental de la educación. Por eso hay que conseguir pues, educar los sentimientos para disfrutar haciendo el bien y sufrir haciendo el mal. El samaritano se comporta con misericordia porque sus elecciones de vida han generado un modo de sentir que le hace detenerse ante las necesidades de los demás. Por eso en la educación, yo por lo menos lo recomiendo, no hay que decirle tanto está mal, sino porque eso es normativo, sino has visto cómo has hecho sufrir, te das cuenta o sea, siempre creo yo que hay que hacer un esfuerzo para hacer pensar en los demás y que eso le haga descubrir el sentido de la norma que le quieres imponer. En vez de decirle esto está mal, es hacerle ver por qué está mal o por qué está bien, ¿no? Porque así lo entenderá. Y este es como un mensaje que a mí me parece como muy importante: educar y evangelizar las emociones, unir el querer y el deber. O sea, si el corazón disfruta haciendo el bien, si una persona disfruta pensando en los demás, trabajando bien, actuando con justicia, cuidando el medio ambiente también, siendo un mensajero de la paz,
pues es estupendo. Y si sufre cuando hace el mal, pues es estupendo, porque quiere decir que su corazón funciona. Y evangelizar las emociones es experimentar una emoción positiva en relación con lo que nos alinea con nuestra identidad y que nos hace sentir atrayente y convincente las cosas buenas. Y esto pues tiene una gran importancia, y esta es la última diapositiva, porque al final evangelizar el corazón y evangelizar la inteligencia, pues al final es lo mismo. También hay que encontrar una unidad de vida entre las dos cosas. Y nada más. No sé cómo vamos de tiempo. Si... Tenemos media hora para preguntas. Sí. ¿Cómo? Obrigada, Alfonso. Foi ótimo. Foi incrível. Muito bom. Estou aqui, tenho imensas perguntas, mas vou passar à plateia. Quem é que quer começar? A ver, ¿quién se atreve a hacer la primera pregunta? Não? Pronto. Vou ter que Que ser. aguantar un poco. A ver, Aguento. ¿quién se lanza? A ver, el valiente. Tu podes. Ninguém? Tem o Simão? Simão. Bem, acho que vou ter que ser eu, Alfonso. Depois alguém Sim. vai chegar à frente. A pergunta não é assim tão boa, portanto, vai haver muito melhores, certamente. A minha pergunta era como é que na prática, enquanto pais, nós podemos treinar esse olhar misericordioso dos nossos filhos, ou seja, de os treinar a olhar para as necessidades dos outros e a intervir, se calhar. O sea, entendí, es como educar en la misericordia, ¿no? Isso, esse olhar as necessidades dos outros, que o Alfonso dizia agora. A ver, Os outros, mirar as necessidades sí. de los outros. sí. Yo tengo la impresión de como que los niños tienen un sentimiento natural, por ejemplo, relacionado con la justicia. Cuando algo es injusto, un niño desde muy pequeño salta como un resorte y le indigna cualquier injusticia. Sin embargo, el sentimiento de misericordia, yo tengo la impresión que no lo tienen de fábrica, no lo tienen de nacimiento. Y yo creo que tiene que ver con esto que decíamos de que el niño pequeño está lógicamente encerrado en su pequeño mundo, porque su conocimiento es muy limitado, es un conocimiento que está limitado a sí mismo, ¿no? Y entonces la educación es conseguir que abra su mirada fuera de sí mismo y que vea que él sufre, pero los demás también sufren, y que tiene que aprender a convivir, a relacionarse con los demás. Y entonces, cuando descubre que además de sus sufrimientos hay de otros, entonces se tiene que despertar inmediatamente el sentido de la misericordia. Y yo diría, ¿esto es evangelización? Pues claro que sí. Igual que es evangelización enseñar a los niños a rezar, es enseñar a los niños a conmoverse ante los problemas de los demás. Y si no se conmueven, lo que son, se convierten en personas egoístas y personas inmisericordias y personas crueles. A veces los niños son muy crueles. Esto se ve en el aula, en las escuelas infantiles desde muy pequeños. Y dices, cuando un niño es cruel, quiere decir que todavía no se le ha enseñado a... Yo me acuerdo de una profesora de una clase de 3 años que me decía que lo más importante era conseguir que los niños salieran de sí mismos. Y le decía, y cuando a un niño le enseñas a abrochar el babi y le dices, y en cuanto tú terminas, pues tienes que ayudar al que tienes al lado. Y esto es como una cuestión que hay que como constantemente estar diciendo al niño pequeño, es hacerle pensar en los otros. Es una gran evangelización, el conseguir que salgan de su propio egoísmo. Y dices, es que cuando están en el egoísmo están yo diría en modo animal. Un animal que hace, un animal está, pues, digamos que pendiente de sus instintos, y el más fuerte se impone al más débil, y precisamente la humanización quiere decir que uno sale de la ley del más fuerte y entra en una ley
impuesta por una autoridad y una cultura y una norma. Y esto creo que es muy importante que la familia y la escuela se tenga presente, esa educación del corazón. Bueno, lo que podemos hacer es que cada uno piense con el que tiene al lado. A ver, sí. Olá, boa noite. Ainda há bocado falou da parte em que o Estado se apropriou da educação e disse que foi no século XIX. Mas também sabemos que 2 séculos antes houve uma grande influência do iluminismo. Eu gostava de saber um bocadinho mais qual é que foi o impacto do iluminismo no século XVII, XVIII na transformação da educação. Pronto, pelo menos em Portugal foi bastante. Antonio, tienes que traducirme un poco. Comentaste que en el siglo XIX el Estado como que se apoderó de la educación, o sea, empezó a apoderarse, pero lo que pregunta es que, bueno, antes, siglos XVII y XVIII, con el iluminismo, ahí sí empezó a haber algunos cambios en la educación. ¿Cómo lo ves tú? En el siglo XVII y XVIII. Sí, el iluminismo y el cambio que produjo en la educación. Sí, vamos a ver, la educación siempre fue, digamos, algo por el que el Estado se preocupó poquísimo. O sea, el Estado se preocupó por la educación cuando el Estado moderno vio que la educación servía para que toda una gran región hablara la misma lengua y tuviera los valores de la República y de ahí salieran los cuadros necesarios para la administración pública, es cuando empezó a apostar por la educación. Pero la educación en la mayoría de los países de Europa y en América también, la educación católica era completamente mayoritaria. O sea que realmente tuvo que ser la revolución industrial la que luego también tiró mucho del desarrollo de la educación, porque cuando se necesitaba que la mano de obra estuviera más cualificada, es cuando hubo también un impulso de que la gente tenía que saber leer, porque si no, pues tenía muy poco desarrollo la industria. Pero que realmente cuando se ven los números de a qué porcentaje llegaba la educación pública, eran pequeñísimos. En España, en la educación pública a principio de siglo era pequeñísima, sobre todo en secundaria. La educación secundaria era casi toda católica. O sea, evidentemente, según los países y los momentos históricos ha habido situaciones muy diferentes, pero realmente preocuparle la educación no ha venido de una gran preocupación del Estado históricamente hasta tiempos muy recientes, sino que ha sido una preocupación de ese sentido de misericordia que tenía la Iglesia. Así es como lo interpreto yo al menos. A ver. Alfonso, Sí. contestaré en castellano. Sí. Nosotros hablamos mucho de la educación diferenciada, Sí. que hombres y mujeres no entendemos que es un poco dependiendo del hijo, como que hay unos que es bueno y otros que no es tan bueno. Con tu experiencia, ¿qué puedes decirnos un poco de tu idioma? O sea, yo diría que la educación diferenciada en general es una experiencia de éxito porque el hombre y la mujer pues tienen distintas fases de desarrollo, pero sobre todo aparte de por razones teóricas que se pueden encontrar a favor o en contra, lo importante diría yo es que hay una experiencia práctica de que el resultado educativo de esos colegios es muy bueno. Yo he sido 11 años director del Colegio Tajamar, que tiene 1.800 alumnos, son solo chicos, y el nivel de educación, tanto académico como de carácter, es magnífico. Pero de todas formas yo pienso que tampoco hay que plantearlo como que una educación sea mejor que otra. Yo creo que la educación mixta y la educación diferenciada, las dos funcionan muy bien. Cuando un colegio de educación diferenciada pues tiene unos buenos resultados, pues quiere decir que han acertado en ese modelo para que
las cosas funcionen muy bien y de hecho a lo largo de la historia la educación pues siempre ha sido diferenciada en Europa. O sea, la educación mixta es un invento después de la Segunda Guerra Mundial y provocado sobre todo por razones prácticas, pero que no quiere decir que sea malo, sino yo como además en mi red tengo colegios tanto diferenciados o he tenido diferenciados como mixtos, yo creo que los dos son muy buenos y puede haber razones para que a uno le vaya mejor una u otra, pero yo creo que las dos les van bien a todos, o sea que tampoco yo buscaría mayor razones de fondo. Yo veo que los colegios por aquí, que los he conocido ya desde hace muchos años de Fomento, que son diferenciados, son magníficos, pero tampoco creo que haya que mirar a otras soluciones como si fueran peores, sino que son pues, opciones diferentes que se toman y que las dos funcionan muy bien. Bueno, ¿alguien más se lanza? Sí. Alfonso, hablas mucho de libertad. Tenéis un último libro que es Los carácter en la educación. Para mí es muy confortable la palabra no en la educación. ¿Dónde está los límites de la libertad en la formación del carácter con la palabra no? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que esto se ha acabado, yo creo, pero bueno. Yo creo que la educación siempre tiene que ser una buena gestión de la libertad. A ver, si es que se ha apagado. Se ha debido acabar la pila. Bueno, yo diría que la educación es una buena gestión de la libertad. Y hay que conseguir que las personas tomen las decisiones de su desarrollo personal por sí mismas. Y la educación tiene que ser una... Van a traerme un micrófono. Ahora ha empezado a funcionar, milagrosamente, pero bueno, por si acaso. Yo diría que, o sea, la educación es una buena gestión de la libertad. No quiere decir que no tenga que haber autoridad, porque es imposible pensar en ningún colectivo humano sin un ejercicio de la autoridad. Lo decíamos antes, lo que diferencia el reino animal de la humanidad es que no impera la ley de más fuerte, sino que impera la ley. O sea, hay un principio de autoridad y el principio de autoridad siempre tiene que estar inspirado por unos valores. Y entonces esos valores son los que generan una comunidad humana que no es simplemente la imposición de la fuerza. Y yo creo que esos valores humanos tienen que estar sujetos a la razón. Y lo que yo creo que hace falta es que la gente entienda que obedecer a una autoridad no se fundamenta en la arbitrariedad del que manda, sino que uno entiende el que manda por qué lo hace y con qué sentido dicta esas normas y de qué manera ejerce la autoridad, porque no la ejerce de un modo arbitrario, ni de un modo impositivo, ni para buscar dependencia, sino que lo hace siempre buscando el bien de aquellos sobre los que ejerce autoridad. O sea que ejercer bien la autoridad y ser ejemplar y ser consecuente y ser coherente y hacer que la gente obedezca sabiendo que tiene una persona que lidera y que piensa que lo hace con un sentido de servicio hacia una misión y con un propósito, pues esa es la forma de conjugar libertad y autoridad. Es toda una ciencia, y no hay más que ver, pero se ve, por ejemplo, en el aula se ve. Yo me acuerdo cuando hace muchos años en Tajamar, en el colegio que yo estaba, empezamos a hacer encuestas de satisfacción a los alumnos. Yo pensaba, seguro que a los profesores más exigentes les van a penalizar. Y el resultado fue exactamente lo contrario, porque los alumnos precisamente lo que esperan del adulto es autoridad, pero autoridad consecuente, ¿no? O sea, que un profesor, lo mismo que pasa con un entrenador o un
O sea, lo que uno espera de la persona con autoridad es que la ejerza de una forma coherente y con sentido de servicio, y entonces nos pasa a todos. Todos queremos tener un jefe que ejerza bien la autoridad, o un entrenador, o un presidente, o cualquier autoridad. Bueno, no sé si quedan más preguntas. A ver. Tienes consejos muy prácticos para que la gente hoy vuelva a casa y pues los ponga ahí en la pared, en la nevera, donde sea. Pero bueno, estos son consejos muy prácticos para padres que sean educadores. Sí, yo diría, yo me acuerdo que decía Juan Pablo II que ante un problema lo que hacía siempre era buscar un pasaje del Evangelio que inspirara para buscar solución en ese problema, ¿no? A mí me parece que eso que es muy interesante, es pensar siempre ante un problema, ante un conflicto, un desafío, qué valor cristiano o qué escena del Evangelio o qué recomendación nos serviría para iluminar este asunto. Porque entonces enseguida uno se da cuenta a lo mejor de que el problema está provocado por un movimiento de vanidad o de rencor o de envidia o de celos o de lo que sea, ¿no? O de pereza, y hay que buscar siempre cómo purificar nuestra intención y que lo que hagamos no sea por una imposición de autoridad, sino que sea buscando siempre el desarrollo de un valor. Y yo diría, como hemos hablado tanto del empleo y el uso de la razón, es siempre como cuestionar nuestras decisiones, no para ser indecisos, ni para ser temerosos, sino precisamente para buscar que haya una gran coherencia en lo que hacemos. Porque yo creo que si lo que decimos es coherente, la educación puede ser muy exigente y es muy bien recibida. O sea, yo creo que buscar esa unidad de vida y esa coherencia, yo creo que sería lo que yo más recomendaría, buscar esa unidad de vida. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias.